Celestial, te agradecemos por esta tarde nuevamente porque sabemos que tu presencia está entre nosotros, Señor. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, tú lo has permitido por alguna razón, Señor. Incluso la dificultad. Tal vez, de repente, la enfermedad. Tal vez, de repente, problemas financieros. Porque de alguna manera tú llamas nuestra atención, Señor. Tú no castigas a tus hijos, tú conversas con ellos. Y de alguna manera, Señor, tú también nos animas, nos exhortas, nos reprendes, Señor, y nos enderezas de nuestros caminos, Señor. Y te agradecemos porque, aunque a veces es doloroso para nosotros, sabemos que tú eres un Padre amante, tú eres nuestro pastor. Tú eres el que siempre estás allí celosamente cuidándonos, rodeándonos, Señor, y nos estás protegiendo de cualquier cosa mala, incluso de nosotros mismos cuando nosotros somos testarudos, tercos, y queremos hacer cosas que te desagradan, Señor, o queremos ir en direcciones que te desagradan. Y eso significa que tú nos cuidas, que nos amas, que eres nuestro pastor, y que sobre todo eso eres nuestro Padre Celestial. Un Padre que no falla, que no duerme, que no se cansa, que no se fatiga, que es todopoderoso y que siempre está trabajando para ayudarnos en todo lo que nosotros nos proponemos hacer. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice esta tarde, Señor, que vamos a estudiarla. Ábranos el corazón a cada uno de nosotros porque te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra luz y nuestra fuente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables hoy. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estudiar ahora este lunes, desde el versículo 19 en adelante hasta el versículo 51. Como aclaré la semana pasada, no voy a estar leyendo toda la sección como antes hacía con los otros estudios porque tomaría bastante tiempo, ¿ya? Pero vamos a leer por bloques, ¿de acuerdo? Por bloques selectivos, y entonces vamos a hacer el estudio de cada bloque que vamos a leer. Entonces, habiendo dicho eso, empezamos con el capítulo 1 desde el versículo 19. Y dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960, que es mi preferida. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Estas eran preguntas que le estaban haciendo a Juan el Bautista. Versículo 23. Responde Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces, hermanos, podemos notar aquí que estas personas que habían sido enviadas eran del grupo de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era el ala dura del judaísmo. Eran miembros del Sanedrín. Dirigían la parte religioso-política, ¿ya? de la nación de Israel. Una nación que estaba subyugada al Imperio Romano. Judea y Jerusalén eran como provincia romana, ¿no? Entonces, estos miembros del Sanedrín eran la casta religiosa que velaba por los asuntos litúrgicos y doctrinales para los judíos. Observaban el cumplimiento de la ley, explicaban la ley y los requerimientos de la ley a todo el pueblo, a todo aquel que quería presentar sacrificios u ofrendas, etcétera, de cosas, porque ellos eran los tutores, ¿no? A quienes se les encomendaba incluso las copias, estaban rodeados de escribas también, los que copiaban de un pergamino a otro pergamino o de un rollo a otro rollo el Antiguo Testamento, o en ese tiempo circulaba la Septuaginta, ¿ya? Y el Tanaj también, pero ellos básicamente usaban la Septuaginta. Entonces, los sacerdotes y levitas estaban involucrados en resguardar las observancias de la ley y estudiaban las escrituras. Siempre estaban en pleno estudio, en constante estudio, y tenían interpretaciones que a veces diferían del otro grupo predominante, que eran los saduceos. Ustedes saben que en la época de Jesús habían 4 grupos predominantes: los fariseos, los saduceos, los celotes eran otro de los grupos que estaban como, tenían injerencia política, y algunos pensaban que los celotes querían tomar por la fuerza el gobierno, ¿no? Y varias situaciones políticas de la época. Entonces, la pregunta que le hicieron a Juan estaba relacionada con lo que él estaba haciendo. Es decir, Juan estaba bautizando, y estos enviados le preguntaron como diciendo: ¿tú por qué bautizas? ¿Quién eres tú? ¿Con quién te identificas? Entonces, Juan el evangelista no menciona desde cuándo comenzó Juan el Bautista su ministerio. O sea, el evangelista Juan, quien escribe el evangelio, no menciona desde cuándo Juan estaba bautizando en el desierto,
¿de acuerdo? Pero sin embargo Lucas nos da datos importantes en el capítulo 3 de su Evangelio, en Lucas 3, del 1 al 12 de su Evangelio. Ustedes lo pueden buscar. Entonces, ahí Lucas da datos importantes acerca de Juan, de dónde venía o quién era. Entonces, la predicación de Juan comenzó aproximadamente, según el testimonio de Lucas, ¿ya? La predicación de Juan el Bautista y los bautizos que empezó a hacer, ¿no? Aproximadamente en el año 15 del imperio de Tiberio César, es decir, aproximadamente en el año 29 después de Cristo, ¿no? Tiberio gobernó el imperio romano desde el 14 hasta el 37 después de Cristo. Era la fecha más o menos en donde Juan el Bautista empezó su ministerio. Y hay otro dato importante en Lucas 1, capítulo 1, versículo 80, que habla de Juan el Bautista, que dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos. Mantengan esto en mente, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, Lucas parece indicar que Juan el Bautista apareció súbitamente en el desierto predicando y bautizando. No es algo que llevó muchos años, ¿ya? Previamente al bautismo de Jesús, de eso estamos hablando. Aunque se menciona que ya tenía discípulos, y esto es interesante notarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la genealogía de Juan el Bautista está básicamente en Lucas 1, del 5 al 6. Y estos versículos indican que Dios designó a Juan para bautizar a Jesús por ser descendiente de los levitas, ¿no? Por la línea paterna y también materna. Recuerden que el padre de Juan el Bautista fue Zacarías, que estaba oficiando la parte del sacerdocio en donde se le apareció el ángel Gabriel y le habló de que iba a nacer, o se le apareció el ángel, ¿no? Y le habló de que iba a nacer, de que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo. Entonces, Juan es por lo tanto el hombre adecuado, entre comillas, para bautizar y ordenar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él era levita, era descendiente de la tribu de Leví. Entonces, Juan, básicamente por las preguntas que le hicieron, Juan negó ser el Cristo, negó ser el Elías y negó ser el profeta también. Entonces, los judíos de ese tiempo esperaban la manifestación de un profeta, porque siempre escuchaban que Moisés había dicho: profeta como yo os mandará Jehová, ¿no? Y ellos sabían de que este profeta podía ser un Mesías. Y a veces, según los historiadores, a veces algunos de ellos, de los judíos mismos, confundían a estos dos personajes. Es decir, el profeta y el Mesías eran la misma persona. Algunos pensaban que sí, otros pensaban que no, que era diferente persona. Otros decían que eran dos personas, otros decían que era una persona. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, las expectativas de ellos era de que este Mesías iba a ser un líder predominante, ¿no? Un religioso predominante, ¿no? Y tal vez con poder e influencia política, incluso, ¿no? Una especie de un rey Saúl o algo así, alguien ungido de tal manera que los liberara a los judíos, al pueblo hebreo, del yugo romano, de la influencia helénica y los salvara. Eso es lo que esperaban en esa época, pero no tenían muy bien en claro si era profeta y Mesías o el profeta y aparte el Mesías. Habían muchas discrepancias entre ellos incluso, ¿no? Entonces, para estudiar el texto, bueno, podemos ver que era obvio que Juan no era Elías, es decir, no era la reencarnación de Elías, ¿de acuerdo? La reencarnación no existe, ¿de acuerdo? Y lo quiero aclarar acá porque hay muchos que sí interpretan esto así y quieren usar la Biblia de manera esotérica para respaldar ciertas doctrinas gnósticas y ciertas doctrinas de algunas religiones en donde creen en la reencarnación. Pero no era así. Entonces, Juan dice que no era Elías, es decir, no era ni su reencarnación ni tampoco la resurrección de Elías. No es que Elías había resucitado, aunque hubo profecías que sí hablaban: yo enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? No estaba haciendo alusión a que Elías iba a resucitar del polvo, no, sino que iba a venir como la influencia o como la unción que tenía Elías. Entonces, Juan se identifica con la profecía de Isaías, básicamente, en Isaías 43. Con esa profecía se identifica Juan el Bautista. Él mismo no quería compararse con Elías, ¿no? Pero aún así, aparte de esto, Jesús mismo confirmó su ministerio. Porque Jesús, si leemos en Mateo 11, del 13 al 14, Jesús mismo dice, ¿no? Leemos Mateo 11 del 13 al 14, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dijo el Señor, él es aquel Elías
que había de venir, en un sentido espiritual, por supuesto. Juan el Bautista era como el Elías que tenía que venir previamente a la manifestación pública del Mesías. Entonces, Lucas nos da información sobre la unción que tendría este Juan el Bautista. Básicamente, ustedes lo pueden leer después, ¿no? Yo voy a dar la cita, pero hablo de las características. En Lucas 1, del 15 al 17, primero, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y eso pasó cuando María ya estaba embarazada y iba a hablar con Elizabeth. Cuando le contó que María estaba embarazada, el bebé, o sea, Juan el Bautista, que estaba en el vientre aún de su madre Elizabeth, saltó y fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Segundo, no tomará alcohol. Era una persona que básicamente de repente hizo voto de nazareato toda su vida, ¿no? Que no probaban alcohol. Vendrá con el espíritu y el poder de Elías, es decir, con la unción, la representación de quien Elías fue, mas no era Elías mismo, no era Elías reencarnado, ni era que el espíritu de Elías estaba poseyendo a Juan el Bautista, porque eso sería espiritismo. Entonces, sería enviado antes que el Mesías para preparar el camino. Ahora, no hay testimonio ya alguno de que Juan haya hecho descender fuego del cielo como lo hizo Elías, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿no? Se le identifica a Elías a Juan con este Elías, básicamente por el tipo de carácter que tenía Elías cuando Elías hablaba en su tiempo a los hebreos y a los falsos profetas. Entonces, Juan el Bautista también era bien, digamos, temperamental. Recuerden cuando vinieron a él y Juan le dice: generación de víboras a los fariseos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en vuestros corazones: a Abraham tenemos por padre. Eso, Juan era muy temperamental para llamar la atención de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de la élite religiosa de la época. Por eso es que se le compara con Elías. Entonces, en resumen, ¿ya? El testimonio de Juan el Bautista era de que él no es el Mesías, sino que era el enviado delante de Dios, primero, ¿no? Antes de la manifestación pública del verdadero Mesías, que es, nosotros sabemos, Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Vamos avanzando, hermanos. Entonces, versículo 25 al 28. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿qué te crees tú? En otras palabras, ¿no? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Terrible. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿por qué Juan estaba bautizando? Hay que entender el contexto. ¿Por qué Juan el Bautista estaba bautizando? ¿De dónde viene esto? La historia del bautismo se remonta a los esenios. Probablemente algunos historiadores también hablan de que el bautismo se practicaba en otras religiones igual. Los sacerdotes de otras religiones también se hacían inmersión de agua como método de purificación antes de ejercer su ministerio o de sus prácticas religiosas. Sin embargo, dentro del judaísmo existían lo que se llamaban los esenios, que era una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II antes de Cristo. Ellos eran un grupo de ascetas, es decir, personas que se apartaban, ¿no? Y vivían aislados en comunidades, ciudades apartadas, lejos de todo lo que era las ciudades. O sea, no eran citadinos, era como, digamos, tipo monasterio, ¿no? De ahí es donde se desprenden los monasterios de la religión católica, ¿no? Y de repente también la mala interpretación del celibato en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, algunos grupos permitían el matrimonio dentro de estos esenios, estamos hablando de los esenios, y otros grupos no permitían o no se casaban voluntariamente tal vez, porque no querían contaminarse con mujeres. Entonces ellos tenían la costumbre de sumergirse en agua para purificarse para las tareas santas de sus prácticas. O sea, los esenios ya practicaban el bautizo, aunque algunos historiadores también dicen que otras culturas también las practicaban igualmente. Entonces se cree que muchos fariseos ya se familiarizaban con las prácticas de los esenios. ¿Por qué? Porque los esenios eran vistos como ser personas bien espirituales, ¿no? Bien espirituales. Y también eran proselitistas. Y ellos iban predicando el judaísmo por toda la región. Y los prosélitos eran gentiles que se convertían al judaísmo y formaban parte de la religión judía, de la cultura judía, y podían participar de algunos privilegios que solamente los judíos naturales podían participar. Es decir, el judaísmo también lo predicaban los fariseos,
¿no? Y de alguna manera convertían a los gentiles al judaísmo, ¿ya? Y eso, como una de las señales que tenían era que tenían que bautizarlos. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, Jesús habló del gran esfuerzo de los fariseos para conseguir prosélitos. En Mateo 23:15 nosotros leemos que Jesús le dice a los fariseos: «Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito», es decir, para predicarle a alguien acerca del judaísmo. Y cuando llega a hacerlo, o sea, es cuando este gentil se convierte al judaísmo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Por qué dice Jesús esto? Lo dice por la impositiva rigurosidad carga de la ley que les imponían a los gentiles. El judaísmo y su religiosidad era demasiado aplastante, prácticamente incumplible. Nadie los podía cumplir. Entonces tenemos que entender en este contexto, porque estamos hablando del bautizo y por qué Juan estaba bautizando, qué significaba en esa época el bautizo. Tenemos que entender en este contexto, ¿no?, que para que un gentil pudiera ser parte del pueblo de Israel tenía que hacer 4 cosas básicamente. Primero, circuncidarse, ¿no es cierto? Como el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? La circuncisión formaba parte prácticamente de la etnia hebrea, judía. Luego tenían que comprometerse con una vida de obediencia y observancia a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Tenían que creerla y tenían que practicarla, ¿no? Luego tenían que bautizarse, ¿sí? Por inmersión, tenían que bautizarse. Y después de haberse bautizado, recién podían presentar sacrificios, ellos mismos, los gentiles, como cualquier otro judío. Era como ahorita obtener la nacionalidad de algún país, ¿no? Tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ahora, sabemos que, bueno, los prosélitos no pueden hacer sacrificios porque el templo ya no existe. Entonces, posiblemente Juan perteneció, o al menos se familiarizó con estos grupos escénicos, o de los esenios, ¿no? Por esto, porque eso evidencia, o se evidencia, mejor dicho, de que por eso Juan tenía este tipo de dieta. Él comía una comida especial que casi nadie comía, ¿no? Y también tenía una vestimenta especial. ¿Por qué? Porque no era convencional. Entonces, como los esenios eran ascetas, ¿no? Y ascetas es un término bien raro porque de alguna manera los ascetas eran austeros, ¿no? Y eran de una vida muy simple, no ostentaban riquezas ni nada y la vestimenta no era importante para ellos, incluso la dieta, comían cosas muy simples y su vestimenta era demasiado simple, ¿no? Entonces ellos los ascetas renunciaban a todo tipo de placer carnal, por eso algunos no se casaban incluso. Entonces este grupo de esenios era asceta y estamos viendo que posiblemente Juan perteneció o tenía influencia de los esenios, por eso que Juan empezó en el desierto de la noche a la mañana con las características que mencionan los evangelios de Juan, que vestía pelo de cabra y comía miel y etcétera, de cosas que no eran tan normales, por así decirlo. Entonces, continuamos. Para la época de Jesús ya el bautismo era tradicional, como una práctica que solo podían practicar los que no eran judíos. Y esto es lo importante. ¿Quiénes practicaban el bautismo en Israel en la época de Jesús? Solo los prosélitos, los que se convertían al evangelio, no los hebreos. Por eso los fariseos estaban medio confundidos, por eso que chocaban los religiosos con el bautismo de Juan y lo rechazaban. ¿Saben por qué? Porque solamente se bautizaba a los prosélitos, no a los judíos. Entonces ellos pensaban, los judíos pensaban, o los fariseos pensaban, que no tenían necesidad de bautizarse por ser hijos de Abraham y haber recibido la ley. Sin embargo, cuando Juan detectó que los fariseos venían a él para preguntarle estas cosas, los reprendió duramente. Juan tal vez pensó que ellos también querían bautizarse y los reprendió duramente. Entonces, lo que realmente sorprendió a los fariseos, ¿ya?, no es que Juan esté bautizando, entre comillas, sino que esté bautizando a los hebreos en vez de bautizar a los gentiles. Posiblemente pensaban que Juan estaba haciendo proselitismo y estaba convirtiendo a los gentiles al judaísmo, pero no. Los que se estaban convirtiendo, o los que se estaban bautizando, eran del mismo pueblo. Venían de todas las regiones, Judea, Jerusalén, a bautizarse a Juan, al río. Entonces Juan estaba bautizando a los propios judíos. Y esto era lo que les llamaba la atención a los fariseos y a los saduceos y a la casta religiosa de la época de Jesús. Entonces, el bautismo de Juan no era para que los gentiles se convirtieran al judaísmo y pudieran formar parte del pueblo de Israel. El bautismo de Juan básicamente era, ¿no?, para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento,
para mostrar al pueblo que Israel, como no estaban caminando en total obediencia a la ley, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Por lo tanto, ellos también eran considerados como si fueran como los gentiles, igual de pecadores. Por eso es que Juan los estaba bautizando, porque el Mesías ya venía y estaba preparando el camino para el Mesías. Les doy unas citas para que ustedes las busquen después. Marcos capítulo 1, versículo 4 y Lucas capítulo 3, versículo 3. Ustedes los pueden buscar. Entonces, Dios usó este tipo de bautismo para identificar a Jesús como el Mesías cuando fuera manifestado. Era interesante. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿por qué se bautizó Jesús si Jesús no tenía pecado y tampoco era gentil, era hebreo, ¿no? Es hijo de María, de la descendencia de David. Entonces, primero, Jesús se bautizó para iniciar su ministerio como sacerdote, ya que para ejercer el sacerdocio se requería una inmersión en agua ritual, según Levíticos 16:14. Segundo, se bautizó para mostrar que Juan el Bautista era el verdadero profeta enviado por Dios, porque Juan se mató diciendo, viene un varón que ya está entre ustedes, que es primero que yo, y él es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Juan pregonó que el Mesías ya estaba entre el pueblo, ¿no? Y tercero, para mostrar a todos que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? El Mesías de Israel, el Salvador del mundo. La misma escena del bautizo de Jesús lo demuestra, aunque Juan, el evangelista, no narra el bautizo, ¿no? Y cuarto, para identificarse con los pecadores. Jesús se bautizó por eso, para identificarse con los pecadores también. Entonces, el bautismo de Jesús, ¿no? El bautismo de Jesús sería el primer paso en su identificación con nosotros, ¿no? Jesús comienza su ministerio público humillándose a sí mismo, identificándose con todos nosotros, con todos los hombres pecadores. Aparte de todo esto, ¿no? Podemos ver también la misma Trinidad, digamos, se evidenció cuando Jesús salió de las aguas, cuando fue bautizado. Aunque Juan no narra el bautismo, no describe lo que pasó en el bautizo de Jesús. ¿Por qué? Porque se oyó la voz del Padre y Juan pudo ver al Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Jesús, ¿no? Entonces, obviamente se vieron ahí, el Elohim del Antiguo Testamento se estaba pronunciando, se estaba revelando de una manera sobrenatural, justo en el bautizo. Por eso que también el bautizo fue importante en la época de Jesús. Si ustedes leen Isaías 49, dice lo siguiente: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Esta profecía de Isaías está diciendo, miren a Dios que está aquí, caminando entre nosotros. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Entonces, Juan afirma que Cristo era primero que él, ¿ya? Lo cual aparentemente era una contradicción de acuerdo a sus nacimientos. ¿Por qué? Porque Juan era mayor que Jesús 6 meses. Nació Juan y a los 6 meses nació Jesús. Entonces, con esto quiere decir Juan de que el Cristo preexistía. Cuando dice, porque era primero que yo, Juan está hablando de la preexistencia de Jesús, que Jesús vivía antes de nacer, de ser concebido, ¿no? Y al mismo tiempo dice que él ya estaba entre ellos. Y esto era algo espeluznante para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía, según algunos de los religiosos, tenía la jurisdicción de hacer justicia y juicio, ¿no? Y no solamente librar al pueblo judío del yugo romano, sino también hacer justicia en el mismo pueblo, ¿no? Y poner a todos en vereda. Entonces era algo también de temer. El Mesías ha venido y era de temer. Entonces, pero en esa época no había evidencia, ni hubo evidencia de algún religioso militar que pareciera o fungiera como Mesías. Se levantaron algunos por ahí, pero que de pronto se apagaron, se desintegraron y no pasó nada. Ahora, en el versículo 27 de la sección que acabamos de leer, ¿no? Cuando Juan dice, la correa del calzado, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Esto es una referencia, ¿no? Que era cuando los hebreos mismos se hacían siervos de sus propios hermanos, los judíos, ¿ya? Por diferentes factores, por ejemplo, por deudas o por compromisos no cumplidos o algunas otras cosas en las que se ofrecían a trabajar y servir a alguno de sus hermanos, ¿ya? Para pagar la deuda de alguna manera. O sea, quedaban comprometidos con algunas deudas y entonces le decían, ya, yo voy a convertirme en tu siervo mientras tanto.
¿ya? Pero eso sí, los mismos hebreos no tomaban a sus hermanos o siervos como si fueran esclavos, sino que eran como sus siervos, ¿de acuerdo? Que les servían, ¿no? Y la ley también contempla esto. Entonces, esto lo hacían por un tiempo específico, 6 años, básicamente, ¿no? Pero no eran considerados, como ya dije, esclavos. Entonces, luego de los 6 años, eran liberados de ese compromiso. Pero, sin embargo, si alguno quería seguir siendo siervo, se clavaba la oreja en el marco y continuaba siendo siervo toda la vida y no había ningún problema. Pero si no era liberado durante los 6 años, o si no era liberado al final de los 6 años, se quedaba como esclavo para siempre, como siervo para siempre. Sin embargo, durante los 6 años, por ejemplo, si había un familiar que lo podía redimir, el familiar pagaba la deuda por este siervo y este siervo era liberado. Y eso es básicamente lo que hizo Jesús. Vino y pagó la deuda por nosotros. Entonces, ellos podían ser redimidos de esta servidumbre. Y estas personas eran quienes desataban la correa de los zapatos cuando venían sus amos después de haber hecho cualquier tipo de trabajo o regresaban a sus casas cansados. Básicamente eso, llegaba el amo, y entonces llegaba, se sentaba y venían los siervos, sus hermanos que ya estaban, se habían hecho siervos de ellos, y le desamarraban el zapato y le lavaban los pies y le lavaban las manos, etc. Era la costumbre de la época. Entonces, cuando Juan habla de esto, Juan dice que ni siquiera él se considera digno de hacer el trabajo de un siervo, ¿no? Que era vendido o que era proclamado siervo de sus hermanos por alguna deuda. A eso está refiriéndose cuando dice, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. O sea, ni siquiera me considero la persona más, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera para eso sirvo, ¿no? Y esa es la humildad de Juan, ¿no? Que ni siquiera se consideraba como siervo para desatar las correas del calzado de Jesús, ¿no? Entonces, eso es interesante notarlo, hermanos. Continuamos, versículo 29. Le leemos del versículo 29 al versículo 34. Dice, el siguiente día, es interesante que Juan el Bautista habla de día en día, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿no? Y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Repito, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice, versículo 33, perdón, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le dije, y he dado testimonio, perdón, versículo 34, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, es interesante que solo Juan el Evangelista, ¿ya? No el Bautista, Juan el Evangelista, es el único que identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Los otros evangelistas no lo muestran tanto así. Entonces, esta porción del Evangelio no narra específicamente lo que pasó en el bautismo, ¿no? No narra lo que narran los evangelios sinópticos, ¿no? Porque parece ser de que ya había sucedido. Juan el Evangelista está narrando los acontecimientos posteriores y está diciendo lo que Juan el Bautista dijo durante el bautizo, pero no narra específicamente el bautismo de Jesús en sí. Entonces, lo que Juan exclama es que en vista a que él ya había escuchado la voz de Dios respecto de Jesús en su bautizo, cuando vio al Espíritu Santo que descendió sobre él, Juan asocia a Jesús con el cumplimiento de la ley de la expiación. Esto ustedes lo pueden buscar en Levítico capítulo 16, porque el nombre Cordero de Dios no es un nombre simplemente enigmático o romántico o bonito, ¿no? La única manera de presentarse delante de Jehová el Señor era haciendo expiación, es decir, la confesión de los pecados sobre el cordero del sacrificio, ¿no? Y luego el animal era muerto. Luego, después que el animal había muerto, el sacerdote agarraba o levita agarraba y salpicaba con un hisopo la sangre sobre el que presentaba la ofrenda, y de esa manera el que presentaba la ofrenda, sus pecados eran cubiertos, ¿ya? Entonces, lo que Juan está hablando cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, tiene en mente esto, como diciendo, este es el Cordero que va a ser sacrificado para perdón de todos nosotros,
¿sí? Y esto es hermoso, hermanos, porque Dios tuvo que seleccionar a Juan, que era descendiente de la tribu de Leví, ¿no? Y esperar la tradición del bautizo, tal vez, porque en la ley no se contempla el bautizo por inmersión como tal, ¿no? En la ley de Moisés, ¿ya? Pero lo que más me agrada a mí es que Juan añade que no solamente borra los pecados, este cordero no solamente borra los pecados, sino que los quita. Y esto para mí es hermosísimo. Jesús no solamente cubre los pecados, sino que los quita completamente. Ahora, en los versículos del 30 y 32 que acabamos de leer hace un ratito, ¿no? ¿Por qué Juan dice, yo no le conocía? ¿A qué se refiere cuando dice Juan, pero yo no le conocía? Entonces, hay que entender algo, ¿no? A pesar de que Juan y Jesús eran familiares, porque María y Elizabeth eran parientas, ¿no? Según lo que dice en Lucas 1:36, ¿de acuerdo? No se sabe si hubo algún contacto entre ellos durante su niñez, cuando ambos eran niños. Eso no narra la Biblia, ¿no? En su adolescencia, no narra qué pasó. Juan no sabía que Jesús era el que había de venir hasta que el Padre mismo le reveló cuando estaba bautizando a las personas. Tal vez lo conocía a Jesús porque era su pariente, pero Juan no había recibido la revelación en ese momento, ¿de acuerdo? Posiblemente Juan era, como ya dije hace un momento, de los esenios, ¿no es cierto? Entonces, ellos estaban bastante lejos del pueblo y si no era de ellos, tenía contacto con ellos y eso lo mantenía alejado de todas las cosas citadinas de la ciudad, ¿no? Entonces, ellos se apartaban de todo esto, de todo lo que era el bullicio de la ciudad, ¿no? Era como un monasterio. Entonces, cuando Dios lo manda a predicar y a bautizar, Dios le tiene que dar a Juan señales específicas para que Juan pueda identificar quién era el Mesías que se iba a presentar al pueblo hebreo. Por eso que Dios le dice, Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas el Espíritu Santo descender sobre él y permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, le está diciendo lo que tenía que pasar. Entonces, Juan necesitaba señales evidentes. Juan necesitaba señales claras y específicas para saber quién sería el Mesías en ese momento. Por eso es que el bautizo de Juan era clave para la presentación del Mesías de manera pública. Y esto es muy, muy importante, hermanos. En el versículo 33, Juan afirma que Dios lo mandó a bautizar, ¿no? Y que esté atento en el momento en que el Mesías iba a venir a él. Entonces, como ya vimos, ya lo hemos visto, lo hemos dicho rapidito, ¿no? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, ¿no? Y su madre también era de las hijas de Aarón. O sea, él era un levita, básicamente. Ustedes saben que el sacerdocio levítico se heredaba por familias. Incluso si estudian las reparticiones de la tierra del pueblo de Israel en las conquistas de Canaán, los levitas no recibieron tierra como heredad. ¿Por qué? Porque la heredad de ellos era el ministerio de Jehová. Las tribus recibieron su tierra, pero los levitas no. Y todos los levitas que vivían en las diferentes ciudades de las diferentes tribus vivían de los diezmos de las personas que habitaban esas ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, Aarón era como de la casta de los levitas, ¿no? Era levita y por herencia ministerial. O sea, él estaba heredando el ministerio sacerdotal por su papá, por la herencia, ¿no? Y estaba comprometido y relacionado con el templo, con la ley, el estudio de la ley y los sacrificios, ¿no? Y de repente por eso también él estaba como con los esenios un poco por las características del personaje de Juan el Bautista que leemos en los evangelios. Entonces, de seguro, Juan había sido instruido en todas las rigurosidades de la ley y en los rituales de los sacerdotes y los levitas. Era obvio. ¿Por qué? Porque su papá era sacerdote, pues. Y los levitas heredaban el sacerdocio y desde niños los capacitaban en todo lo que tenía que ver con el sacerdocio arónico. Entonces, estas personas pasaban mucho tiempo en instrucción, ¿de acuerdo? Hasta memorizaban pasajes completos del Tanaj, ¿ya? O de la Torá. E incluso siempre estaban persistiendo y estudiando las interpretaciones de las profecías acerca de lo que acontecía con el pueblo y del Mesías. Entonces, en Mateo 3:15 podemos leer, ustedes búsquenlo, no lo voy a leer ahorita, ¿no? Pero se puede ver que cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene y Jesús se dispone para ser bautizado, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esto no, es al revés. Entonces, Mateo 3:15 registra esta escena, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Jesús ahí? Jesús le dice, deja, porque así conviene que cumplamos con toda justicia, o que se cumpla toda justicia. Entonces, esto tiene una doble relevancia, un doble propósito.
en la mente del Bautista estaba el propósito de presentar el cordero del sacrificio, porque él era sacerdote. Entonces, el primer propósito era cumplir toda justicia con respecto a las ordenanzas y a la purificación en agua, ¿no? Y esto no era nuevo en los tiempos de Juan el Bautista. Ojo, la purificación por agua no era nuevo, ya se venía practicando mucho tiempo atrás. Pertenecía al rito de la purificación llamado telibá, que era un rito en donde se sumergían para después del bautizo empezar a ejercer las prácticas rituales de su religión, digamos, ¿no? De las ordenanzas de las leyes de la religión. Entonces, de esto hay ejemplos, por ejemplo, Éxodo 29:4 o Levítico 16:4. Hay ejemplos de esto, ¿no? Y segundo, por ser hijo de sacerdote, ¿no? Y además descendiente directa de la línea de Aarón. Juan el Bautista era descendiente directo de la línea de Aarón. Entonces, a Juan le correspondía el privilegio sacerdotal aarónico de presentar al cordero sacrificial. En otras palabras, hermanos, Juan el Bautista era la persona indicada que tenía que presentar al Mesías al pueblo. Por eso es que con todo este escenario, Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Juan le atribuye la figura a Jesús cuando vino a él, porque Juan tenía en mente todo esto. Juan no era un ignorante de las leyes y él conocía bien lo que se tenía que hacer. Y cuando vio a Jesús dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en el verso 74, de lo que acabamos de leer hace un momento, en el verso 74, Juan el Bautista está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que estaba profetizado en las profecías, ¿no? Y era el prometido de las Escrituras. Entonces, esto ustedes lo pueden buscar en el Salmo 2:7, en el Salmo 89, del 26 al 27, son algunas referencias que le doy. Y miren los nombres que se le dan en las profecías del Antiguo Testamento. El ungido, el Mesías, el Emanuel, el Dios fuerte, el consejero, el admirable, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 9:6 ustedes encuentran eso. Entonces, el título Hijo de Dios trasciende la idea de un simple sometimiento u obediencia, e incluso va más allá de un rey mesiánico. El título Hijo de Dios se refiere a la naturaleza de Jesús. Porque en el griego, en este cuarto evangelio, cuando se habla de los creyentes, no se usa la palabra griega huios, ¿no? Que significa hijo, en un sentido natural, sino usa la palabra teknos o tekna, que significa niño o hijo, pero es diferente. En el Evangelio de Juan, ustedes cada vez que vean que habla del Hijo de Dios, usa la palabra griego huios, ¿no? Ese es huios, ¿no? Pero cuando habla de otros tipos de hijos, habla teknos o tekna, que se refiere a hijos del papá y de la mamá, como ustedes lo pueden ver en el original si lo tienen, en Juan 1:12 habla de eso. Entonces, mientras el hijo solamente se usa para referencia a Jesús, el tekna se usa para referencia de los hijos naturales de los papás. Entonces, Jesús es quien revela la naturaleza del eterno Elohim. Por eso es que Juan lo identifica con el Cordero de Dios y con el Hijo de Dios. Jesús está revelando quién es este Elohim del Antiguo Testamento. Más adelante vamos a leer que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Impresionante. Jesús se atreve a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿De acuerdo? Esto muestra la deidad de Cristo, ¿no? Nosotros no somos unicistas. O sea, Dios es uno, sí, pero hay tres esencias y tres personalidades distintas y coiguales al mismo tiempo, no lo podemos comprender, dentro de la deidad. El Padre, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Versículo 35. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le dijo a sus discípulos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, más o menos las 4 de la tarde aproximadamente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¡Qué osado! Hemos hallado al Mesías. Por el testimonio de Juan el Bautista dijo eso, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, o Kefas, como se lee, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pedro.
Entonces parece ser que Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio, quería anotar la transición de cómo los discípulos pasarían de Juan el Bautista a Jesús, ¿no? Por testimonio del mismo Juan el Bautista. Entonces, por eso se hace énfasis usando los transcursos de los días, tal vez, ¿no? Al Bautista mismo, a Juan el Bautista, no le importó que lo dejaran a él para seguir a Jesús, ¿no? Juan estaba parado, en el versículo 35, cuando dice estaba Juan, indica que estaba parado, en el griego está ese énfasis, ¿no? Y Jesús estaba pasando por allí. Entonces, Juan no dudó en señalar a Jesús diciéndole, Él es, no yo, síganlo a Él, ¿no? Él es el Cordero de Dios. Entonces, este nombre de inmediato lleva a los hebreos a pensar, ¿no? A entender algo. ¿El Cordero de Dios? ¿Qué es esto? Entonces, inmediatamente cualquier hebreo que conocía la ley sabía que el Cordero era el Cordero sacrificial para el día de la expiación. ¿Ok? Entonces, los corderos eran para el sacrificio, para el día de la expiación. Cordero de Dios no solo era un título simpático o simbólico, o de cariño, ¿no? No era un título de cariño, ¿no? En realidad era el título del sacrificio. El Cordero para el sacrificio, para el día de la expiación, ¿no? Por nuestros pecados. Cristo vino al mundo, hermanos, para sacrificarse por nosotros, por ti y por mí. Es hermoso. Entonces, en la narrativa, el apóstol Juan, ¿no? En la narrativa de Juan, el apóstol, ¿no? Se describe cómo Jesús interactúa con sus discípulos, ¿no? Cuando le pregunta ¿qué buscáis? En el versículo 38, por ejemplo, no era por desconocimiento, sino que para que ellos mismos se den cuenta de que a quién iban a seguir y que iban a pasar su vida y su tiempo con él, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera estaban reconociendo que estarían con el Mesías. Hasta ese momento, de repente, Jesús, no de repente, Juan menciona que el primer milagro lo hizo en la boda de Caná. Entonces, hasta ese momento, Jesús no ha hecho ningún milagro como para decir, sí, él es el Mesías. Pero solamente por los dichos de Juan, los discípulos pasaron de Juan a Jesús. Entonces, Jesús no había hecho ninguna señal previa para que los discípulos se convencieran de que él era el Mesías, ¿no? Más bien ellos se certificaron o fueron donde Jesús por recomendación de Juan el Bautista, ¿no? Ellos fueron a comprobar quién era este Jesús. La invitación de Jesús era para que vean íntimamente dónde moraba y permanecía. Jesús dijo, venid y ved. En otras palabras, una invitación a pasar tiempo con Él. Y es lo que el Señor nos dice a todos nosotros. Ven, pasa tiempo conmigo. Necesito conversar contigo, necesito contarte cosas, quiero abrir mi corazón contigo. Es lo que Dios nos dice todos los días. Hay que dedicarle tiempo al Señor, hermanos. Entonces, y cuando llegaron a la casa eran como las 4 de la tarde, según el calendario o el cálculo judío, ¿no? Y por eso ya no pudieron regresar a sus casas porque se les hizo tarde. Ahora, imagino yo, ¿no? La palabra no lo dice, pero imagino yo cuántas preguntas le habrán hecho al Señor durante toda esa noche. De repente el Señor ni durmió. Imagínense a Pedro, Andrés, Juan, sentados ahí, escuchando hablar a Jesús y preguntándole todo lo que podían, ¿no? Es interesante. Entonces, en el verso 40 da a entender que el otro discípulo que acompañó a Juan, básicamente que acompañó a Andrés, era el mismo Juan, ¿no? Andrés fue el primero que proclamó que Jesús era el Mesías, ¿no? Y ahora, para entender esto también, en hebreo, Mesías significa el ungido, porque viene de la palabra griega que es Christos, o Cristos, que significa ungido, es el equivalente. Entonces la idea del ungido viene de la práctica en el Antiguo Testamento de ungir con aceite a los sacerdotes y a los reyes antes de que ejerzan el ministerio. Esto era un símbolo de la llenura del Espíritu Santo y apuntaba hacia aquel que vendría en el futuro también. Las profecías hablaban del ungido, ¿de acuerdo? Entonces el título Mesías llegó a usarse para indicar al futuro rey de Israel, el hijo de David, ¿ya? Le dejo 2 citas, Mateo 1:1 y Juan 6:15. Cuando Jesús vio a Simón, ¿no? ya sabía la tarea que le tenía específicamente para él. Y por eso le cambia el nombre, ¿no? O sea, Jesús le dio otro nombre, le dice, tú serás llamado Cefas, que se traduce Pedro. Sin embargo, Jesús no le explica por qué le está cambiando el nombre, ¿no? No le explica, le dice, tú serás llamado Pedro en vez de Simón, ¿no? Ahora, Simón significa escuchado, o digo, Dios ha escuchado, o escuchado de Dios, o escuchado por Dios, o Dios ha escuchado. Eso significa el nombre Simón, que viene del hebreo Simeón, ¿no? O sea, Simeón Pedro, o Simón Pedro. Pero el Señor le cambió el nombre, ¿no? Entonces, al cambiarle el nombre, de repente Cristo estaba contemplando la obra que Él mismo va a hacer en Pedro más adelante. Recordemos que Pedro fue quien recibió las llaves del reino, ¿no? Jesús le dijo, a ti te doy las llaves del reino.
Entonces, ¿quién fue el primero que usó las llaves del reino? Pedro, cuando predicó a los 3000, después del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Continuamos, hermanos, porque nos está ganando el tiempo y quiero terminar la sección. Nos quedan 10 minutitos. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, tan fácil, ¿te fue tan fácil creer? ¿No? Cosas mayores que estas verás, le dijo Jesús. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, aunque los primeros discípulos eran de Galilea, ¿ya? Jesús los llamó en Judea, ¿no es cierto? Betábara, donde estaba bautizando Juan el Bautista. Ahí estaban Pedro, Andrés y Juan, ¿no? Felipe nació en Betsaida también, ¿no? Esta es una ciudad que se localiza al lado noreste del mar de Galilea, ¿no? Betsaida de Galilea se le llamaba varias veces, ¿no? Y también Andrés y Pedro habían nacido allí, eran nativos de allí. Entonces, cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice algo que le llama mucho la atención. Ahora, no se dice que Felipe era un estudioso de las Escrituras, un concienzudamente, no habla de eso, ¿no? Sin embargo, le dice, hemos hallado al Mesías, le dice, hemos hallado de quien escribió Moisés, le dice. Entonces, esto es interesante notarlo, ¿no? Porque esto lo había escuchado de Felipe, lo escuchó Felipe de repente de los discípulos Andrés, Pedro, o de repente del mismo Juan el Bautista. Entonces, Felipe reconoce que Jesús es el Mesías prometido con lo que está diciendo. Ahora, también recordemos algo, ¿no? El Bautista siempre les estaba hablando de quién era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que se bautizó esa vez, ese día. Entonces, él le dice que han hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Entonces, esto era algo serio, era algo serio. Y antes de Jesús se había proclamado algunos libertadores, como ya dije hace un momento, pero nunca pasó nada. Entonces, lo interesante es que Felipe llama a Jesús el hijo de José. Los discípulos hasta ese momento de repente pensaban que el Mesías sería tal vez un judío cualquiera, una persona normal, ¿no? Que de repente iba a tener sí una unción, iba a ser ungido como el rey Saúl o el rey David y nada más. Recordemos que más adelante el mismo Felipe fue el que le preguntó a Jesús, el que le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, los mismos discípulos de Jesús querían comprobar la divinidad de Jesús, ¿no? Por más que Jesús hacía los milagros y decía que el Padre estaba en él, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Era bien duro tratar de entender que el Mesías no solamente era un libertador, sino que era Dios mismo, ¿sí? Entonces Jesús ha tenido que revelar su naturaleza poco a poco para que sus discípulos entendieran que Jesús era más que un simple hombre, ¿sí? Y Natanael, cuando es elogiado por Jesús, a él eso no le sorprende. Lo que le sorprende o le llama la atención es lo que dicen sus amigos de Jesús, ¿no? Hemos hallado a este que es el Mesías, el prometido. Entonces Jesús, cuando lo ve a Natanael, le da un elogio y a Natanael no se sorprende. Más bien lo que Natanael dice, ¿de dónde me conoces a mí? ¿No? Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael. Entonces, la respuesta de Jesús lo dejó al lado. ¿Por qué? Porque le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces, Jesús describió lo que estaba pasando antes de que Felipe lo llamara o lo encuentre. Ahora, normalmente, hermanos, para que alguien te reconozca, lo hace por medio de lo que tú haces, o si eres un representante de algo, o tienes fama de algo, ¿de acuerdo? Entonces, o has hecho algo extraordinario. Pero Natanael era como si fuera un don nadie, ¿no? Era un nadie para su entorno. Incluso, no se le menciona en la lista de los discípulos conocidos de Jesús. No se le menciona a Natanael. Por eso es que algunos teólogos piensan que de repente Bartolomé era Natanael, para que vean la incognicidad de Natanael. Entonces, yo veo la pregunta de Natanael no era como para poner en tela de juicio el conocimiento sobrenatural que tenía Jesús, sino en el sentido de, ¿cómo sabes de mí entre tantos? ¿No? ¿Cómo pudiste enfocarte en mí? La respuesta de Jesús revela la importancia en la manera que Dios mira a los que son y pasan casi como incógnitos.
¿Por qué? Porque tienen que entender esto, hermanos. O sea, Jesús lo había visto antes de que Felipe lo llamara. Ahora, la descripción que hace Jesús es, antes de que Felipe te encontrara, tú estabas debajo de la higuera leyendo, tal vez meditando. Entonces, era costumbre en Israel que cada casa tuviera una higuera, ¿no? Para no solo comer del fruto, o sea, comer los higos, sino también para que haga sombra a la casa en el tiempo de calor. Ahora, imagínense, hermanos, cuántas casas con higueras había. Miles. Todas las casas tenían su higuera. Entonces, ¿cuántas higueras habían y cuántas personas en ese mismo momento estaban debajo de la higuera, o leyendo, o meditando, o haciendo algo? ¿Cuántas personas? Miles. O bastante, o cientos, no lo sé. Entonces, y Natanael era uno de esos muchísimos que acostumbraba a pasar tiempo en la meditación, de repente de la lectura, debajo de las higueras. Sin embargo, Jesús se fijó en él. La respuesta de Jesús al decirle, solo porque te dije, te vi, crees, evidencia que muy rápido Natanael creyó. Tú eres el Mesías, porque, qué raro, no había conversado tanto con los anteriores discípulos. Entonces, por eso Jesús le dice, solamente porque te dije esto, ¿crees? Te digo, cosas mayores que estas vas a ver. ¿Por qué? Porque Natanael pues estaba ahí ni tan enterado del asunto, ¿no? Entonces, es interesante observar toda esta parte, ¿no? Esto refleja la rapidez con la que Natanael aceptó que era el Mesías. O sea, tal vez Natanael fue influenciado por lo que oyó de Felipe y al ver las caras de Andrés, ¿no? de Pedro y de Juan. Entonces Jesús le dice, aún no has visto nada. Aún no has visto nada. Y Jesús mismo, ya con esto estamos terminando, ¿no? Jesús mismo aprovecha, ¿ya?, para autodenominarse con este otro título, ¿no? El Hijo del Hombre, cuando le dice, veréis al Hijo del Hombre, que los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Entonces, este es otro título en el que Jesús tiene la representación federal de la raza humana. En hebreo se lee Ben Adán. Con este título Jesús se identifica a sí mismo como el epítome de la raza humana, el ser humano perfecto, a la imagen que Dios quiso que fuera Adán. Por eso Pablo lo llama el segundo Adán, ¿no? Entonces, sobre todo, el título tiene que ver con su encarnación. Este título no necesariamente refleja intrínsecamente la humanidad de Jesús, sino que es un título que se entendía por las profecías del Antiguo Testamento que se le atribuía al Mesías, a la divinidad del Mesías. Era una expresión que se encontraba en el libro de Daniel, por ejemplo, e incluso se encontraban en algunos libros apócrifos, como el de los Macabeos, que ya en ese tiempo se leían, o algunos otros textos apocalípticos. Entonces, en los tiempos de Jesús se entendía que el título, el Hijo del Hombre, se refería al Mesías. Entonces, hermano, con esto terminamos. Como conclusión, para no robarles más tiempo, ¿no? Como conclusión, este primer capítulo de Juan tiene el propósito de demostrar quién es Jesús, ¿sí? La naturaleza de Jesús. Jesús es Dios absolutamente 100%. Y también es hombre absolutamente 100%. En su encarnación no hubo esperma de hombre, no hubo semilla de hombre, fue el Espíritu Santo. Estudiamos el lunes pasado que no fue el Padre quien tuvo relaciones con María, como algunos apóstatas enseñan y practican, y ciertas sectas empiezan a decir o a agarrarse de allí, ¿de acuerdo? Fue el Espíritu Santo quien concibió a María o engendró a María. Entonces este evangelio no es solo un tratado de teología, no solamente es una cuestión teológica lo que enseña Juan. Tenemos que entender que lo que Juan escribe, hermanos, es historia. Estamos leyendo la historia de lo que pasó. Las palabras de Jesús que vamos a leer en el evangelio de Juan es historia, no solamente son cuentos o dichos, ¿ya? Es historia que se ha podido comprobar incluso extrabíblicamente, fuera del contexto de la Biblia y fuera del contexto cristiano. Entonces, Juan fue bien específico al usar las palabras y la gramática del griego para que no exista la menor duda. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. No hay vuelta que darle, ¿de acuerdo? La naturaleza divina de Jesús es básicamente el énfasis de este evangelio. Con eso los quiero dejar, hermanos, son las 6 en punto. Gracias por su paciencia, gracias por estar allí pendientes del estudio. Ha sido una bendición poder compartir. La próxima semana continuamos con el capítulo 2. No se lo pierdan, las bodas de Canaán también hay bastante enseñanza y muchas cosas para degustar, ¿no? Para sacarle el juguito. Entonces, hermanos, simplemente déjenme orar para cerrar. Ya son las 6, no le quiero robar más tiempo.
Y nada, simplemente las actividades de la iglesia están publicadas en el Face. Hoy puse una publicación temprano en el Facebook de la iglesia y también están en nuestra página web, ¿no? Entonces les animo, hermanos, para que participen de los estudios y estén alimentados para que nadie les engañe ni les meta cositas en la cabeza. Oramos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por esta tarde. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y porque sabemos de que si la estudiamos concienzudamente, tú nos hablas, nos iluminas. Y podemos ver la revelación, Señor, que tú has hecho a través de tu palabra. Tu palabra no solamente es historia, es vida para nosotros. Es más, tu palabra se hizo carne, Señor. Es Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos en Él, en el verdadero Dios. Y gracias por tu perdón, gracias porque Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él escogió morir por cada uno de nosotros. Él no fue obligado. Él decidió crear y Él decidió correr con la responsabilidad de nuestra redención a causa de habernos dado la libertad. Porque en esa libertad fue que el hombre desobedeció tu palabra, Señor, y por eso entró el pecado al mundo, como dice Pablo, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Y por eso te agradecemos, Señor, porque Cristo Jesús es nuestro único Dios y Señor y Salvador, como lo dijo Tomás. Y Dios, perdona nuestros pecados, cualquier cosa que te haya ofendido, Señor, santifícanos, oramos por nuestra santificación también. Y Padre, oramos por las necesidades de la iglesia, Señor, de todas las cosas y las responsabilidades, Señor, y por nuestras familias, por todos los hermanos que conforman nuestra iglesia, Señor, y por los conocidos, y por aquellos que no te conocen, para que tú los toques también. Gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén.